Buen día, jóvenes. Bienvenidos a la sesión 2. En esta ocasión trabajaremos el tema 1.2, configurar dispositivos de interconexión de red. Como ya es común en muchos lugares no nada más de la República Mexicana, sino en muchos lugares del mundo, se utiliza por lo regular para el acceso a Internet un router o un modem Telmex, ¿sí? En este caso, Telmex aquí en la República Mexicana. En otros lugares, pues puede ser un módem de cualquier otra compañía, e inclusive aquí en México hay otros tipos de módems conocidos de otras compañías también. Pero en este caso, el más común es el módem Telmex. Bueno, este módem yo creo que ya no es tan grande o tan diferente a la noticia o el conocimiento que les voy a dar. Tiene por lo regular salidas, en este caso salidas Wi-Fi, salidas o puertos Ethernet, puertos para teléfono, entre otras variantes, ¿no? La idea de este dispositivo es poder ofrecer el servicio de Internet dentro de una renta mensual, ¿sí? Viene con configuraciones que están hechas de fábrica. Por ejemplo, la contraseña del Wi-Fi y el acceso a lo que viene siendo las configuraciones de estos dispositivos. Casi siempre en todos los modem Telmex, la forma en cómo vamos a ingresar para poder navegar en lo que viene siendo la configuración de este mismo o para entrar a la consola de configuración se requiere de una IP. Esta IP viene por lo regular como es la presente, que es 192.168.1.254. ¿Sí? Esta viene siendo la IP. ¿Dónde vamos a colocar esta IP? En la barra de direcciones del navegador de la computadora. Una vez escrito esto, lo siguiente que nos va a pedir es el usuario y contraseña. Dentro del usuario y contraseña, pues por lo regular el usuario es Telmex y la contraseña por lo regular es la que viene predeterminada para el acceso a Internet. Una vez ingresando aquí, podremos ver las diferentes opciones que hay para personalizar el módem. La personalización del módem nos permite cambiar los sistemas de seguridad. Si quieres que el SSID, que viene siendo el nombre de la red, sea oculto o sea totalmente difundido, esto es una estrategia. Si ustedes lo ocultan, pues nadie lo puede ver, pero sí existe. Y se pueden conectar de manera directa. El único detalle es que hay que saberse bien el nombre del SSID para poder conectarse. Muy bien. También aquí se puede cancelar lo que es la conectividad al Wi-Fi, es decir, se puede desactivar, que está aquí en el caso de acá arriba. Ahorita está activo. Al desactivarlo, pues obviamente todo esto se grisea y no permite hacer modificaciones. Pero como en este caso está activo, aquí podremos cambiar la cantidad de difusiones que hay. ¿Sí? Hay quienes tienen hasta capacidad para 4 o 5 redes. Los canales por lo regular se dejan automático, salvo que en este caso se vaya a trabajar con un canal en específico. Bueno, aquí decimos que sí está difundido, que no está oculto. Uso del sistema de seguridad, pues hay de diferentes tipos. Normalmente la más segura es esta última de abajo, la WPA PSK diagonal WPA2 PSK. Sí, esta es un poquito más segura. Hay quienes utilizan desde 128 bits o 64 bits. Pero bueno, esta lo ideal es personalizarla. En el caso de que ustedes tengan en casita, pues esta es una práctica que pueden realizar con este tipo de módem.
Ya en otra área, dependiendo del módem, pues hay la opción de cambiar la contraseña, hay la opción de cambiar otras características. Inclusive dentro de la configuración del modem de Telmex y de otros modem, también permiten la restricción de acuerdo a las edades, es decir, la configuración parental. Hay otros dispositivos, por ejemplo, en este caso, para entrar a otros dispositivos, yo voy a agregar aquí una IP, que es la 192.168.8.1. Este tipo de router es inalámbrico, ¿sí? Es decir, no pertenece a Telmex, pertenece a otra compañía, pero que igual nos ofrece servicios de conexión de Internet. Igual, tienes que colocar el usuario y la contraseña. En este caso me brinqué este paso y les mostré directamente la configuración. Aquí en los ajustes, por ejemplo, utiliza 4G y 2G y 3G. En este caso está trabajando con 4G para poder ofrecer el servicio a lo que viene siendo una computadora o más, al igual que algunos teléfonos. Aquí tiene, por ejemplo, la velocidad de bajada y velocidad de subida que tienen. Este ya es la conexión en la red de Internet. Esto viene siendo la configuración. Aquí se pueden realizar algunos ajustes a las configuraciones de 4G y 3G. Y en la parte de abajo se están las configuraciones del Wi-Fi. Este tipo de modem tiene la opción de poder hacer también los ajustes a la señal de Wi-Fi. Para mi caso he decidido en este caso cancelarlo, puesto que esta persona no lo requiere, es decir, este cliente no requiere el servicio de Wi-Fi, únicamente le interesa tener lo que es la configuración en su computadora. Aquí hay algunas características, de hecho pues aquí está la empresa que le está proveyendo del material, ¿sí? Al igual que la cantidad de señal, lo que es la actividad de subida y bajada, lo que es el chip, y bueno, pues igual hay la opción de cerrar sesión. Esta tachita con la X, perdón, esta señal con la X, viene sucediendo porque yo apagué el Wi-Fi, ¿sí? Bueno, hay otras más. Bueno, dentro de los proyectos de redes, aparte de ese tipo de configuraciones o esas posibilidades de configuraciones que vimos hace un momento, también se debe de ver la necesidad que hay dentro de la red. Por ejemplo, las frecuencias de red. Todos los dispositivos, aunque sean Wi-Fi, hay algunos que tienen diferencias de frecuencias de red, la 2.4, la 5.0 y no estoy seguro de si haya más, ¿sí? Se debe de considerar en este caso porque si vas a colocar internet en un lugar donde se ocupe cierta frecuencia de red, tienes que verificar que el equipo la dé. O bien, como en el caso del cliente que les acababa de comentar hace un rato, también se tiene que verificar si realmente necesita que los equipos se conecten por medio de Wi-Fi, ¿sí? Anteriormente, bueno, estamos hablando de hace 10, 12 años, pues ningún teléfono se podía conectar a internet ni las tablets. ¿Qué era lo que se hacía? Bueno, lo que por lo regular se hacía es que el servicio de Wi-Fi era muy opcional. Los equipos obviamente eran bastante caros si se contaba con este tipo de privilegio y por lo tanto si requerías internet solo para la computadora, pues por lo regular no utilizabas la renta de este servicio. Actualmente los equipos ya vienen diseñados todos de tal forma que tengan este servicio, pero como lo dije en algunos casos anteriormente, si no lo requiere y el cliente no desea que tenga
activa o visible esta señal, pues es recomendable que ni siquiera lo activemos. ¿Sí? Por defecto viene activado, pues hay que apagarlo. Ok, los protocolos de conexión. En el caso de los protocolos de conexión, actualmente todos se rigen por los estándares que tienen de interconexión de Internet. Por ejemplo, los estándares del ensamble de los cables, las normas y sobre todo los tipos de terminales. Por ejemplo, en el caso de las terminales del cable UTP, pues viene siendo el RJ45, para el cable de fibra óptica viene siendo otro, para el coaxial viene siendo otro y así sucesivamente. ¿Sí? En la actualidad, pues el más utilizado por parte de las empresas es el RJ45 como terminal Ethernet y como cable el cable UTP, que viene siendo el par trenzado, que tiene pares, 4 pares y en total son 8 hilos. Ok, este tipo de cable es el más utilizado. No olvidemos que hay algunos equipos que sí pudieran tener otro tipo de terminales Ethernet, pero por lo regular las terminales Ethernet más conocidas son las que tienen este tipo de puerto. ¿Sale? Distancias. Obviamente, la distancia es muy importante. Recordemos en sesiones anteriores, en el semestre pasado, veíamos que algunos cables tenían hasta 100 metros de distancia y otros kilómetros de distancia. ¿Sí? En este caso, la compatibilidad en cuanto a la distancia es que si es de más de 100 metros, tenemos que buscar una manera en que pueda ser funcional. ¿Sí? Aquí les comento que en alguna ocasión en un proyecto que realicé precisamente en una empresa, se llamaba, bueno, hacían cables automotrices. Este tipo de empresa me dijo, ¿sabes qué? Vas a colocar un cable. Revisé la distancia y les dije, ¿saben qué? Son más de 200 metros. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Bueno, la persona con la que estuve conversando, pues es ya ingeniero en sistemas, me dice, ok, vamos a colocar un sistema que inyecte voltaje para mayor distancia, ¿sí? Y por eso no te preocupes. Dije, bueno, porque yo pensé también en un repetidor a unos 90 metros, pero iba a ser un problema conseguir energía eléctrica en algunos lugares por donde pasaba el cable, y aparte pues se tendría que hacer un gasto para poner un gabinete y otras cosas para que esto funcionara. Entonces esta persona me indica, ¿no? Pues yo creo que es más práctico colocar lo que viene siendo un inyector de voltaje o un switch, es como un switch activo, el cual me permita aventar la información a mayor distancia. Viene lo que es la parte que inyecta y viene la parte receptora, que inclusive la parte receptora es compatible con algunos equipos y puede inyectar voltaje para alimentar un router Wi-Fi. ¿Sí? Tenía esas propiedades. Entonces se me hizo muy padre porque a unos 15 metros de altura y un largo de más de 200 metros pudimos conectar una antena Wi-Fi. ¿Sí? Este sistema es poco conocido porque por lo regular una empresa te trabaja en menos de 100 metros de distancia muchas de sus conexiones, y en los casos en los que trabaja altas distancias de más de 100 metros, pues por lo regular se conectan cables de fibra óptica. El cable de fibra óptica pues obviamente tiene un poco más de potencia, abarca más distancia. Aquí lo interesante pues es la compatibilidad con un switch que maneje este tipo de cable, al igual que las terminales u otro switch que comparta este tipo de cable para bajarlos a Ethernet. ¿Sí? En este caso inclusive hay pequeños switches o hubs que también bien trabajan con lo que viene siendo el cable de fibra óptica con un solo puerto Ethernet para casos muy especiales.
que por lo regular se recomienda que tenga al menos 2 puertos, por aquello de que alguno tenga daños. Ok, bueno, ese es en cuanto a la distancia. Las frecuencias de trabajo. Normalmente, en la actualidad, la frecuencia de trabajo más común es la más alta que están viendo en esta tabla, que es la de 1 gigabit por segundo. Inclusive hay algunos switches que te los manejan comercialmente, ¿no? Navega a gigabits. ¿Qué tan conveniente es? Se hace el análisis para verificar la compatibilidad, porque normalmente las computadoras no siempre vienen con este tipo de trabajo. Entonces, si tienes equipos que sean a 100 o 1000 megabytes, que viene siendo 1 gigabit, puedes trabajar un switch que sea más lento. Si no vas a ocupar el de 1000 megabits, pues no es necesario, o de 1 gigabit, no es necesario que gastes en este. Es un poco más económico el de 10 sobre 100, y para el tráfico de red de una oficina que no ocupe tantos datos, pues este va a funcionar perfecto. Si es una empresa muchas veces tiene equipos que sí trabajan a estas frecuencias de trabajo. Por ejemplo, en la empresa que les comentaba hace un momento, la que hace cables automotrices, una de las instalaciones que hice fue la de colocar un sistema de rayos X para verificar la calidad del cable. No estoy seguro de si ese cable se lo iban a vender a alguna marca en especial, pero eran muy estrictos en cuanto a la calidad. Entonces, para solucionarla y verificar la calidad de este cable, ubicaron un sistema de procesamiento de análisis por medio de rayos X, y este tipo de equipos trabajaba a más de 500 megabytes por segundo, la frecuencia de trabajo de la red. Obviamente la computadora tenía que tener un puerto Ethernet que trabajara a la misma velocidad, y la categoría del cable para soportar esta velocidad tenía que ser la categoría 6 con doble blindaje. Esto para evitar que se metiera ruido en la red. Entonces ahí, si se fijan, chicos, este tipo de necesidad sí obligó al cliente a comprar un switch un poco más caro para que fuera compatible con la máquina y fuera compatible con el equipo que se estaba utilizando, ¿sí? Para todo el resto de las oficinas, con el de 10 o de 100 sobre 100 era suficiente, y para los servidores hacia algunos puertos de conexión era suficiente, dado que los servidores también trabajaban muchos procesos con bases de datos. Normalmente metíamos el de 100 sobre 1000, que viene siendo una de las mejores configuraciones y que era compatible con todos. Una de las experiencias que tuve en una ocasión con una empresa es que pues voy muy presumido con un switch que tenía la capacidad de 1 gigabit por segundo. Hago mis conexiones, testeo, reviso la continuidad y todo, ¡pup! Y que de repente no me reconoce la red. Me quedé así como que sorprendido y estuve buscándole. La verdad es que me pasé medio día hasta que miré la frecuencia en la etiqueta de frontal del switch. Miré que tenía esta nomenclatura 1 GB diagonal S, que viene siendo 1 gigabit por segundo. De ahí comprendí, al revisar las características de la tarjeta de red de la computadora, que pues este no me iba a ser funcional, porque la tarjeta de la computadora era a 10 sobre 100 megabits por segundo. Definitivamente no iba a funcionar. Tuve que quitar el switch. Afortunadamente me lo recibieron, me dijeron, sabes, bueno, yo les dije, sabes qué, este switch es mucha tecnología para los equipos que tienen ahí. Necesito uno que sea de 100 sobre 1000, o bien uno de 10 sobre 100, o simplemente de 100. El de 10 sobre 100, perdón, el de 100 sobre 1000 es más caro que el que es de 1 gigabyte por segundo. ¿Por qué? Porque tiene la dualidad. El de 10 sobre 100 es más económico porque son como que los que están ya un poco de salida, ¿sí? Ya no son tan populares, sin embargo existen.
ahí en la escuela, chicos, llegué a encontrar un switch que era 1/10 megabits por segundo, megabytes, perdón. Y este de 1/10 megabytes, pues obviamente no me funcionó con mi laptop que tenía 100/1000 megabytes por segundo. Pero bueno, pues quise hacer la prueba, dije pues vamos a ver qué pasa. Y pues obviamente no lo reconoció. Bueno, dentro de las experiencias, por eso es importante y por eso les estoy comentando esto, las frecuencias de trabajo es importante únicamente revisarlas. Si nuestra computadora tiene esta compatibilidad de 100/1000, pues está perfecto que puedas utilizar todos los equipos a esta consideración. Pero lo más conveniente es meter un equipo que sea 100% compatible y con la flexibilidad requerida para que esto funcione. Muy bien, el siguiente sería comprobando la comunicación. Para comprobar la comunicación existen varias herramientas y técnicas para verificar la comunicación de red. Para saber que los cables transmiten continuidad, en el caso del cable UTP, coaxial, fibra óptica, etc., se utiliza un equipo llamado tester, ¿sí?, que más adelante vamos a ver. Pero para la conectividad se utiliza de manera primaria el comando ping, ¿sí? Es un proceso, venimos un poquito al revés, pero bueno. Cuando tenemos fallas en los equipos o simple y sencillamente queremos saber si todo está bien, muchas veces la manera más práctica y rápida y que incluye todo, ¿sí me explico? Normalmente es, ok, si la computadora está conectado a internet, pues simple y sencillamente abro Google, ¿sí? Pero vamos a pensar en los casos en los que la red está totalmente aislada de lo que viene siendo el internet. Bueno, pues en este caso hay una herramienta que se llama ping. Es un comando que funciona a través de la consola de MS2 o bien con su nombre actual que viene siendo líneas de comando. Bueno, vamos a verlo de una manera un poco más clara. Al hacer uso del comando ping, revisa la conectividad lógica de los sistemas de comunicación y verifica la conectividad de los mismos mayormente cuando no se tiene internet. En uno de estos ejemplos, por ejemplo, tenemos un router aislado de internet, su IP local es 198.162.0.1. Para saber si hay comunicación eficiente, hacemos ping. Abrimos la aplicación símbolo de sistemas, que viene siendo el MS2 de hace muchos años, y escribimos ping 198.162.0.1 seguido de enter. Verificamos el tiempo de espera y si realmente funcionó. Y pues bueno, quise colocar esta dirección para botar un error. Y si se fijan, aquí simple y sencillamente anotamos la IP junto con el ping. Al final de la letra, perdón, al final de la IP, le damos enter y hace un escaneo. Envía un paquete y este paquete tiene que regresar. Entonces hace el ping a 32 bits de datos y empieza a haber un tiempo de espera agotado porque no encuentra esta dirección, ¿sí? Hace 4 solicitudes y te manda una estadística. Dice estadísticas de ping para 192.168.0.1, que viene siendo una IP local. Dice paquetes enviados 4, recibidos 0, perdidos igual a 4, 100% perdidos. Quiere decir que no hay o no existe este equipo o simple y sencillamente la conexión lógica no estuvo bien configurada, ¿sí? Muy bien, se realiza también un ping a un router inalámbrico. Por ejemplo, en este caso colocamos una IP a la cual sí tenemos acceso al router, que sería el 192.168.8.1, y al hacer enter, la respuesta es de 1 milisegundo. ¿Qué quiere decir?
que tarda milisegundo, una milésima parte de un segundo en regresar la respuesta. Quiere decir que la conectividad pues está al 100% y la velocidad permite que dure menos de un segundo, en este caso, para ser un poco más exactos, un milisegundo, y hay una de ellas que duró 5 milisegundos. Ok, y las estadísticas pues obviamente son favorecidas por el 100%. Dice paquetes enviados 4, recibidos 4, perdidos 0. 0% perdidos quiere decir que la conexión es bastante buena. El mínimo fue de un milisegundo y el máximo fue de 5 milisegundos y de manera promedial son 2 milisegundos. ¿Por qué ver este tipo de fracciones es importante, jóvenes? Cuando hablamos de una empresa que requiera una conectividad muy eficiente dentro de lo que vienen siendo sus instalaciones LAN, estos milisegundos puede ser un problema si, por ejemplo, la tolerancia de un equipo de comunicación tiene que ser a menos de 20 milisegundos, esto estaría de lujo, ¿sí? Esto estaría bien. Pero si fuera más precisa y requiriera de menos de un milisegundo, aquí el máximo que duró 5 milisegundos pudiera generar un problema al momento de someter el equipo a pruebas rigurosas, ¿sí? Y sobre todo en el momento que empiecen a producir. Entonces, este tipo de pruebas es importante, mayormente cuando se requiere o cuando se tiene equipo que requiera una eficiencia de conectividad muy precisa. Esta para mí yo la veo muy aceptable, pero hay empresas o hay lugares donde los requisitos son más exagerados y en este caso, como básicamente no tiene, yo creo, ni 2 metros el cable de longitud de mi computadora a este router, pues obviamente no duró casi nada. Pero por ejemplo, si hacemos ping, por ejemplo a Google, que es un servidor que no está tan cerca de mi casa, está a algunos miles de kilómetros de aquí, pues obviamente al hacer ping a la dirección de Google va a durar un poquito más de tiempo, ¿sí? El tiempo aquí lo dice 112 milisegundos. Ya estamos hablando de mucho más tiempo, 99, 167, 73. Afortunadamente aquí no hay pérdidas, ¿sí? Igual 0% perdidos, pero aquí sí hay un problema, porque si el mínimo requerido tiene que ser de 5 milisegundos y el máximo requerido tiene que ser a menos de 100, aquí tendríamos un problema con el máximo y tenemos dos problemas. Entonces quiere decir que hay una pérdida de la mitad en cuanto al porcentaje que demandan los equipos que tenemos, ¿sí? Entonces básicamente en eso también se mide la confiabilidad, la compatibilidad, ¿sí? Si yo metiera un switch que fuera de 10 sobre 100, a lo mejor tardaría un poquito más todavía y pues va a depender también del tráfico de la red. Pero en este caso, Google pues es bastante lejos. De hecho, había hecho otro tipo de pruebas con otra dirección que tengo y ahí sí se perdió la mitad de los paquetes. Entonces, para que veamos más o menos cómo es la situación de la necesidad de los clientes en este caso y sobre todo ver la compatibilidad de ellos y comprobar que efectivamente las conexiones sean eficientes. Independientemente de que el tester nos arroje buenos resultados, independientemente de que la computadora digas, ah, pues sí funciona, sí tiene red, pues en algunas empresas te demandan que las velocidades y sobre todo que haya una pérdida del 0% y en algunos casos te toleran el 25% o hasta el 40% de pérdidas, o bien hay casos que, por ejemplo, no te toleran que la conexión sea a más de 100 milisegundos, ¿sí? Entonces aquí van rasgos de conectividad y compatibilidad. Para ello, pues tenemos que conocer las necesidades de la organización a la cual se le esté trabajando.
Hablamos de organización, pero pues puede ser un cliente, puede ser inclusive su casa, ¿sí? La organización o los clientes, ¿sí?, por lo regular nos indican las necesidades a resolver para una red local. Esta puede involucrar la conexión a Internet o simplemente una red local. Por ejemplo, lo que tenemos que saber nosotros es cuál es el propósito de la red, cuál es la problemática del cliente a resolver y cómo lo vamos a resolver. Lo segundo, equipos que se van a interconectar. Por lo regular nosotros conocemos computadoras e impresoras y en algunos casos escáneres que pueden ir conectados a la red. Pero en realidad, ¿cuál es el propósito de una red? Normalmente una red, si se acuerdan de la definición, pues es para compartir información y para compartir recursos. Entonces, una red yo la voy a colocar, ya sea para compartir internet, ya sea para compartir una impresora, ¿sí?, ya sea para compartir archivos, inclusive hay lugares, a mí me tocó en 2 ocasiones configurar una unidad de CD-ROOM compartida en red porque era la única que servía en esa empresa. Como era la única que servía, yo la coloqué en un equipo donde todos tuvieran acceso y en su momento pues era necesario poder grabar y poder compartir información. Y en otros casos, anteriormente, antes de que existieran USBs de mayor capacidad, por ejemplo las USBs o las memorias flash mejor conocidas o las pendrive como las conozcan más, este tipo de memorias empezaron a salir con 20 megas de capacidad o con 28 o con 32, etcétera. Entonces, cuando tenías que instalar, por ejemplo, un sistema operativo, o vámonos después, cuando tenías que instalar paquetería a una computadora, si esta no traía la unidad de CD-ROOM o estaba descompuesta y no incluía la reparación de esta unidad, pues lo que hacía es que conectaba en red mi computadora y la del cliente, y una vez que estaban conectados en red, yo compartía la unidad de CD-ROM de mi computadora, colocaba el disco de instalación y desde la otra computadora instalaba la aplicación en la computadora del cliente, ¿sí? Esto me evitaba desarmar el equipo, conectar la unidad de CD-ROM, etcétera, etcétera, y poder accesar a los contenidos mediante mi máquina. Como la velocidad de transferencia era 100 megabytes por segundo, pues no era gran problema. Simplemente se disparaba el administrador de sistemas en donde está la red, se disparaba como 80 o hasta 100 de repente. Ok, equipos que va a interconectar, pues impresoras, escáneres, computadoras, cámaras, DVRs, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí se hace la lista y en esta lista se comprueba las velocidades, y la forma en que se van a conectar. Por ejemplo, en una oficina a mí me ha tocado que solo conecto con puro cable UTP, pero hay oficinas en las que me dicen, ¿sabes qué? Va a estar un router y requiero que tenga señal también Wi-Fi, ¿sí?, para los equipos que son inalámbricos. Entonces, todo eso se tiene que contemplar. No a todas les vas a colocar el Wi-Fi, no a todas les vas a colocar un router, no a todas les vas a colocar un switch de gran capacidad, sino simple y sencillamente se tiene que analizar qué equipos se van a interconectar. La otra, si es que requiere internet, en la mayoría de los casos sí lo requieren, y si lo requieren también saber la necesidad de subida y de bajada. Si bien aquí en algunas ciudades muchos de los proveedores te trabajan la bajada de 10 megabits por segundo y de subida te trabajan 400 kilobits por segundo. Es muy poca la velocidad. Si una empresa te pide más, tienes que buscar alternativas o tienes que colocar un puente para maximizar el poder subir más información o contratar una empresa que sí te dé el servicio. Hay que tener mucho cuidado con esto.
Ok, posibilidades de crecimiento. Ok, si la empresa tiene 10 computadoras, o tiene 20, o tiene 40, o tiene 100, tienes que también revisar, dejar puestos disponibles, inclusive en muchos casos dejar nodos disponibles para equipo. Porque la red aproximadamente tiene que durar entre 5 y 10 años funcionando al 100%. En ese lapso de tiempo tienes que evaluar la necesidad de crecimiento de la empresa y tienes que calcularle cuando menos a 5 años. Si tiene 10 equipos, calcularle que dentro de 10 años pudiera tener 5 más. Entonces dejar la instalación provista para colocar más puertos de ser necesario, o bien poder conectar más equipos de ser necesario. En otras ocasiones disminuye, pues ahí no hay tanto problema. En otras ocasiones, ¿sabes que antes no ocupaba el Wi-Fi? Ahora sí lo ocupo. Bueno, pues dejé un puerto, simplemente tiendo el cable, coloco el router que sea Wi-Fi y listo. Pero ya no tienes que comprar otro switch, ya no tienes que comprar otro tipo de materiales. Infraestructura lo más probable es que sí, va a depender. Pero de las posibilidades de crecimiento, el cliente te pudiera decir, ¿sabes qué? Actualmente tengo 20 equipos, mi idea es invertir en otros 20, y ahí estamos hablando del doble, dentro de 3 años. Entonces aquí en este caso, como son 3 años, los que van a pasar, pues dejas al menos para 15, o bien 16 puertos, que son los más comunes. No hay switches de 15, hay de 18. Y dentro de 3 años probablemente tengas que meter otro switch. Al cabo de los 3 años, normalmente los equipos de interconexión son para 3 años, hay para 10 y hay para 15 años. Que por lo regular, como va la tecnología, la mayoría son para 5 años como máximo. Pues pudieras hacer el ajuste y comprar un switch de más puertos, u comprar otro de 8 puertos o de 16 puertos, considerando que no gaste mucho el cliente dentro de 5 años y la red siga siendo tan eficiente como ahora. En las escuelas por lo regular se compran switches de 48 puertos, o 16 puertos, de acuerdo a cómo está la infraestructura. Por ejemplo, en la escuela tenemos para las oficinas de dirección un switch de 16 puertos Ethernet. Este está equipado con 10 sobre 100 y está equipado también con routers del TP-Link para poder hacer la difusión de las redes inalámbricas. Y hay mucho más.